Bien, vamos a hablar ahora de un tema de salud y cuántos de nosotros estamos exentos o no a padecer de un coágulo, pero no solo un coágulo, sino que ese coágulo suba y recorre el cuerpo y puede impactarnos de manera dañina con otras consecuencias. Por eso hoy estamos con el doctor Fernando Quiroz, él es vascular periférico y nos viene a hablar de este tema. Como siempre, doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Muchísimas gracias y espero que todos estén en casa teniendo una excelente mañana. Excelente mañana, eso es lo que queremos todos y con esa actitud específicamente, doctor, ¿por qué? ¿Por qué se forman coágulos? Empecemos, ¿verdad? En las piernas. Bueno, básicamente hay que recordar que el sistema circulatorio del cuerpo humano se compone de tres partes. Por un lado tenemos el corazón, que es la bomba que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Tenemos las arterias, que son las tuberías que llevan la sangre a todo el cuerpo. En este caso, tal vez hablemos de las extremidades, que es lo más frecuente. Ajá, correcto. Y las venas, que son las tuberías que sacan la sangre de la pierna y la devuelven hacia el corazón. En otras palabras, son como el desagüe. Si por alguna razón se obstruyen esas venas, se va a hacer un coágulo y va a tapar toda la parte circulatoria de esas venas. Ahora, ¿por qué se pueden formar estos tres coágulos? A grandes rasgos, por tres causas. Hablamos de factores de estasis, que es cualquier condición que haga que la sangre fluya más lentamente. Hablamos de daño en la pared de las venas, por ejemplo, algún problema con un accidente o alguna cirugía. Y hablamos también de condiciones de hipercoagulabilidad, es decir, condiciones adquiridas o metabólicas o genéticas de la persona que hagan que la sangre sea más viscosa o que metabólicamente sean más propensos a formar coágulos, que es básicamente una pelota de sangre. Esas pelotas, ¿verdad? Porque así la llaman muchas de nuestras Exacto. amigas televidentes y que uno ve incluso, ¿verdad? Exactamente. Y dependiendo de qué hagan en los hospitales o en los diferentes trabajos, y dicen, uy, la pelota, pero no solo esa pelota, me está saliendo la pelota, pero además se me quedó como atascada, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, recordemos que el sistema circulatorio de las venas también tiene dos vías por donde puede circular. Está el sistema venoso profundo, que es esta vena que está ampliada aquí, que es el más importante de todos, y en donde si se obstruye va a tener consecuencias mucho más severas y mucho más potencialmente mortales en algunos casos. Y también tenemos un sistema venoso superficial, que son venas que están más cercanas a la piel, que si se forman coágulos producen lo que comúnmente llamamos una flebitis, que es aquellas varices que se empiezan a inflamar y generan un cordón endurecido, enrojecido, muy doloroso y muy ardoroso, y que puede eventualmente progresar a convertirse a una trombosis venosa profunda, que llamamos, cuando ya se extiende hacia las venas profundas, como este caso. Ahora, ¿cómo saber si efectivamente tenemos un coágulo? Okay. O sea, ¿siempre va a ser notorio? No necesariamente. Al principio las trombosis pueden ser muy silentes cuando se empiezan a formar. Usualmente las venas tienen estas estructuras que se llaman válvulas, que son como llaves de paso que permiten regular el flujo sanguíneo en las venas, y usualmente los coágulos se empiezan a formar aquí en los ángulos de esas válvulas, y hasta que se empiezan a extender y nos empiezan a provocar alguna obstrucción del flujo es donde ya vamos a tener algunos síntomas. ¿Síntomas como cuáles? Principalmente lo que vamos a ver, o lo más común, es que la persona va a tener mucha hinchazón de la pierna, vamos a tener dolor, vamos a tener cambios de coloración y también vamos a tener cambios de temperatura. Esos son los síntomas clásicos. Ok, entonces sí vamos a sentir como si tuviera esa parte de la piel temperatura, ¿verdad? Que uno dice, uy, está caliente. Ahora, incluso muchas mujeres donde ven las partes de, digamos, las partes rojas, dicen que les da como que les pica y entonces se las rascan y se lastiman y duele. Exactamente. ¿Y por qué funciona eso? Veamos aquí este supermodelo que tenemos del sistema circulatorio. Ajá. Imaginemos Eso es como nuestra vena, digamos. Básicamente. Imaginemos que esta es la vena y que la sangre está circulando de la pierna, que es aquí abajo, hacia el corazón, que es aquí arriba. Ajá. Si por alguna razón esta trombosis, este coágulo, se forma acá y obstruye el paso de la sangre por esta vena, se va a generar una presa de sangre hacia acá abajo, que va a recargar la pierna y se va a empezar a recargar en todos los tejidos, incluida la piel, y por eso se empieza a inflamar. Ok, o sea, donde deja de oxigenar, digamos, se nos inflama. Exactamente. Ahora, para que no haya tal vez alguna confusión, algún temor, la pierna no va a estallar por eso, como me han dicho algunas personas. Ay, chicos, yo creo que tuvimos algún problema con el micrófono del doc. Porque no lo están oyendo en casa de nuestros amigos, doctor, así que para que me repita esta pregunta precisamente, ¿verdad? De qué es lo que está pasando ahí en nuestras venas y arterias donde se bloquea eso y donde se hace esa pelota, como literalmente y popularmente la llamamos, y como muchas mujeres se quejan, ¿verdad? Y entonces donde me rasco, me lastimo. ¿Estamos listos, chicos? Bueno, estamos cambiando baterías, doctor.
Pero bueno, estamos hablando precisamente de esa posibilidad de tener una trombosis y de cuánta afección tiene, no solamente, evidentemente, las mujeres, pero será, y el doctor me va a decir si nosotras las mujeres somos las más propensas. Doctor, listo, adelante. Perfecto, ¿me escuchan ahora sí? Perfecto. Genial. Como si supiera la par mía, doctor. Bueno. Entonces, básicamente, recordemos este modelo que estamos hablando ahora. Si esta fuese nuestra vena y la sangre está circulando de la pierna hacia el corazón, Ajá. y nosotros tenemos una obstrucción aquí por un coágulo, toda la sangre se va a empezar a acumular hacia aquí, hacia atrás. Y todo eso va a generar un recargo, una presa de sangre que va a hacer que la pierna se recargue, se inflame, empiece a doler, arda y toda la cuestión. Me preguntabas un tema de distribución del riesgo en cuanto al sexo hombre o mujer. Exacto. Básicamente, hay ciertas condiciones que pueden hacer que sean más frecuentes en mujeres. Hablamos que en términos generales la incidencia del tromboembolismo venoso, que es básicamente la formación de trombosis o embolias, puede producirse en alrededor de 2 de cada 100,000 personas. Eso en la población en general, es decir, los seres humanos ya nacemos con un riesgo innato de presentar una trombosis. Vean qué interesante. Eso es algo que no nos lo podemos quitar. Pero hay condiciones adquiridas que pueden hacer que ese riesgo aumente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, los embarazos, que es un estado protrombótico, y también el consumo de hormonas, anticonceptivos o terapias de reemplazo hormonal. Otra que se suma. Exactamente. A la larga lista, doctor. Ahora, ¿qué puede pasar, verdad, con un coágulo que no se trata? Es decir, ¿por qué es tan importante verdaderamente tratarlo? Volvámonos a la primera diapositiva, que es muy ilustrativa en ese sentido. Imaginémonos que esta vena sea la autopista General Cañas, digamos que la tenemos aquí nomás. Imaginemos que lamentablemente hay un camión que se vuelca y obstruye todos los carriles. Esto es lo que está sucediendo acá. No hay paso de la sangre hacia arriba y por ende, lo que va a pasar es, si no se trata, es que ese coágulo se va a empezar a extender y extender hacia arriba y afectar otros territorios que pueden hacer que los síntomas sean cada vez más severos y cada vez más potencialmente peligrosos para la salud y la vida de la persona. El cuerpo va a tratar de compensar, así como si hay una autopista bloqueada, de tirarnos por vías alternas. Entonces hay vías alternas por donde la sangre se puede brincar estas obstrucciones y retomar su cauce más arriba. O sea, ese coágulo se puede ir y meterse en un órgano, atacar algo así, ¿o no? Exactamente. Si por alguna razón un fragmento de este coágulo o en su totalidad se desprende, se dispara, va a volver hacia el corazón. El corazón de las cámaras derechas lo va a impulsar hacia el pulmón y va a bloquear la circulación total o parcial del pulmón, produciendo lo que se llama una embolia pulmonar. Que es un peligro. Puede ser potencialmente fatal en alrededor de un 10% de los casos. Ahora, hay muchas señoras preguntando, doctor, si el entumecimiento y los calambres constantes pueden ser alerta de esta situación. Bueno, si es una condición que ya venimos presentando desde hace muchos años, potencialmente no es una trombosis, ¿verdad? Bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, pero lo usual es que una trombosis que se empieza a formar, estamos hablando de una trombosis venosa profunda, que tiene implicaciones más severas, usualmente eso tiene una progresión lineal en el corto plazo, es decir, va a ir empeorando cada vez más y no se van a quedar necesariamente los síntomas en entumecimiento o adormecimiento. Vamos a empezar a agregar otros síntomas como dolor, hinchazón, cambios de temperatura, cambios de coloración y ya complicaciones más severas. Hablemos de los estrógenos, que usted bien los mencionó ahora, doctor. ¿Hasta qué punto entonces y qué cuidados, verdad? Evidentemente los médicos que los recetan, verdad, en ese momento evaluarán, pero ¿qué implica en nosotras, en nuestra salud? Bueno, los estrógenos principalmente, o en su defecto cualquier tipo de terapia hormonal, se metabolizan muchos a nivel del hígado y ahí lo que pueden hacer es una activación de ciertos receptores que terminan produciendo una cantidad aumentada de factores de la coagulación y lo cual hace más factible que se pueda formar un coágulo. Eso se ve principalmente con los estrógenos, se dice en algunos estudios que en menor medida con los progestágenos y obviamente también depende de la generación del anticonceptivo que estemos tomando o el medicamento que se esté tomando y también de la dosis. ¿Y terapias alternativas, digamos? ¿Podrían tener alguna implicancia también en esto? Si tienen algún componente derivado del estrógeno o derivado de la progesterona, podrían tener su riesgo también. Obviamente no se trata, y no quiero tampoco satanizar de ninguna las manera. terapias, porque si existe la indicación para tomarlos, hay que hacerlo. Se pueden compensar esos riesgos de otra manera, de tal manera que sea lo más seguro posible, recordando que siempre hay un riesgo innato como seres humanos, que eso no lo podemos quitar. ¿Y eso, digamos, nosotras como mujeres deberíamos de evaluarlo o eso lo pone en evaluación el médico que nos ve, doctor? Normalmente, a nivel ginecológico, cuando se hacen las evaluaciones en donde se recetan inicialmente, se ven todos esos factores. Ahora, por ejemplo, si una señora ya tiene varices, ya padece de situaciones cardiovasculares,
ahí me imagino que hay otra consideración aparte. Por supuesto, porque ya hay un riesgo de base aumentado, que es algo adquirido, aparte del ya el riesgo que todos de base tenemos. Ahora, ¿qué hábitos, por ejemplo, que nosotras las mujeres podamos tener regularmente pueden, ¿verdad?, ayudar? Porque ya que nos queda claro que todos somos propensos, Claro. ¿qué hábitos pueden ayudar, ¿verdad? O ser, digamos, sí, ayudar a colaborar a que nos dé, Una a que trombosis. aparezca una trombosis. Básicamente, hablamos al principio de 3 factores de riesgo. Aumento en la viscosidad de la sangre, si no nos hidratamos adecuadamente, eso puede potencialmente sumarse como un riesgo. Hidratarse con agua tiene relación con la sangre. Exactamente. ¡Wow! Eso nunca lo había oído, Por doctor. supuesto, o sea, si necesitamos, Ok. si estamos deshidratados, la sangre se va a empezar a espesar porque cambia la concentración sanguínea. Por Perfecto. otro lado, si tenemos un hábito de vida muy sedentario, ya sea por trabajo o en general, obviamente pasamos 8 horas sentados en una silla sin levantarnos por cuestiones de trabajo, ahora que está tan de moda el teletrabajo. Sí. Y si tenemos de base algún riesgo aumentado, eso puede también disparar el riesgo y ser más factible que esto pueda suceder. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las personas en general, verdad? Que trabajan por muchas horas de pie o las personas que trabajan por muchas horas sentadas, ¿verdad? Claro. Esto puede, digamos, ayudar a esas inflamaciones y a que nos perjudiquen en la circulación. Efectivamente, sí, porque las venas, cuando la persona está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas con las piernas hacia abajo, las venas van a estar sujetas al peso de la gravedad en la columna de sangre. Es decir, la sangre va a tender a bajar y a recargarse en las venas. Para eso existen estas válvulas, para que eso no suceda. Pero si ya de base tenemos un problema de varices, un problema de insuficiencia venosa, entonces la presión que se va a empezar a acumular en las venas por gravedad va a hacer que se inflamen, y el recargo más la inflamación pueden hacer que se forme un coágulo. Ahora, el que se forme un coágulo, ¿estamos más propensas a determinada edad o desde muchachitas podríamos estar Claro. también? En realidad, cualquier persona de cualquier edad podría llegar a tener Siempre una estamos trombosis. vulnerables. Menos de 20 años el riesgo es muy bajo. Ajá. Entre los 20 y los 40 años se habla que el riesgo es muy estándar, en el sentido de que hablamos de esa proporción de 2 de cada 100,000 personas aproximadamente, si no tienen ningún otro factor de riesgo. Después de los 40 años, usualmente es que el riesgo empieza a aumentar después de cada década. Claro. Aún así no tengamos ningún otro factor de riesgo. Ahora, para todas estas mujeres, para todas estas amigas que estoy segura que están allá en casa, ¿verdad? Y que padecen de esto, porque son muchas, ¿verdad? Y que la afección en las piernas a veces es tremendo, y ahí también podríamos sumarle el sobrepeso. Exacto. ¿Qué recomendaciones, doctor, pudiera darles? Exactamente. Lo principal es tratar de modificar lo que esté en nuestras manos. Hidratarnos adecuadamente, movilizarnos, hacer ejercicio de forma regular, controlar nuestras enfermedades crónicas de fondo, tratar de mantener un peso adecuado según nuestra proporción, ¿verdad? No se trata de perder peso, muchas veces se trata de perder porcentaje de grasa, Exacto. que son cosas totalmente diferentes. Y también en el momento que sintamos síntomas sospechosos de una trombosis, consultar mejor inmediatamente. Es mejor pecar de precavido que pecar de confiado, porque las complicaciones de una potencial trombosis pueden ser muy severas. Doctor Quiroz, siempre es un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente.